El 11M no fue un atentado islamista, fue un atentado para cambiar la dirección de España. Aquellos años fueron los años en donde aprendí que hay que superar el miedo. El día que matan a mi número 2, había hablado con él 48 horas antes, porque acaban de matar al número 3. El nacionalismo es un puente que se cruza en una dirección. Sociedades conservadoras, tradicionales, religiosas, abrazan el nacionalismo y en el otro lado del puente son sociedades de la izquierda, de la extrema izquierda. No hay práctica religiosa, no hay fe, no hay sentido de la trascendencia. Eso es ETA. ¿Cree que España está anestesiada? Cada hecho siempre hay una verdad. Opiniones para todos los gustos. Interpretaciones múltiples, pero en cada hecho hay una verdad. Estamos cometiendo el error de que una mentira prevalezca sobre la verdad. Estamos en el final de una etapa de Occidente. Los periodos finales son traumáticos. La expresión de la violencia no tiene por qué ser la guerra, pero puede ser una violencia social más generalizada que la que vivimos. No se puede pronosticar o diagnosticar. España en la ruptura, Europa hacia la nada, Occidente en el desorden. ETA sigue viva. ETA ha ganado. ¿Qué ocurrió realmente el 11M? Esto no ha sido atentado islamista, esto es un atentado de servicio secreto internacional. ¿De qué servicio secreto internacional? A la de 3. Bien, hoy nos acompaña Jaime Mayor Oreja. Él fue el exministro de Interior del Gobierno de España, entre otras cosas, del 1996 al 2001, además de jefe de la oposición en el País Vasco, eurodiputado. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Jaime, usted vivió los años del terror de ETA. Yo me preguntaba cómo era vivir sabiendo que quizá pues era el último día, ¿no? Y al día siguiente pues ya no iba a despertar o podía morir por la noche. Bueno, yo me incorporo realmente en el año 77 porque nadie quiere estar en la candidatura de la Unión de Centro Democrático, el partido de la transición que presidía Adolfo Suárez, y yo que estaba haciendo mi segunda carrera, la carrera de Derecho, aparezco en Madrid, en San Sebastián, porque yo vivía en mis padres en San Sebastián, para ayudar hacerse a candidatura, con lo cual significó que ya fue una muestra del miedo que existía, ¿no? Yo viví ya lo que fueron los años de plomo, es decir, los años en los que ETA mataba en función del grupo social al que tú pertenecías, matar a policías, a guardias civiles, a militares. Luego mataron al propio partido de la UCD a partir del año 80. Deciden el asesinato de nosotros, de los que habíamos hecho la transición democrática española, y es evidente que aquellos años fueron los años en donde aprendí que hay que superar el miedo. Sufrí el miedo, tuve miedo, me mantuve porque las personas se mantienen en circunstancias difíciles, me mataron al número 2, al número 3 de las candidaturas, tuve algunos atentados, pero es evidente que aprendí a superar el miedo. Es un miedo físico a una organización, miedo a que por la noche ya no vuelvas a tu casa. Hay momentos en los que viví esa circunstancia. Y luego un miedo reverencial a un ambiente. Un mal vasco porque apoya a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía. Un mal vasco porque defiende a España. Eso era un miedo reverencial. En un momento en el que ETA parecía invencible. Era una organización que parecía invencible. Eso fueron los años de plomo. ¿Cómo nace ETA? Porque hay gente que dice que nace en las sacristías. No, ETA no nace en las sacristías, nace precisamente en el abandono de la fe, en la secularización de muchos sacerdotes en los años 70. ETA nace en la confusión. ETA nace no como una organización terrorista. ETA no nació para matar. ETA nació como un proyecto contracultural o cultural para destruir los cimientos de Occidente y España. Pero ETA tenía un proyecto y la gente no ha entendido, y por eso hoy cogobiernan en España, que era un proyecto político-cultural que nació desde la sede del Partido Nacionalista Vasco. Los jóvenes del PNV dicen, el PNV no va a romper este modelo de sociedad. Hay que hacer otro proyecto político y social que además no tiene límites. Y si se mata, hay que matar. ETA nace con la idea de socavar un mundo occidental y, por supuesto, destruir España. Pero
hubo reuniones, es para aclarar esto, porque hay mucha gente que dice, no, pero si ETA nació, pues gracias a que algunos sacerdotes pues hacían reuniones secretas en parroquias o cosas así. O sea, ¿podría explicar exactamente cómo nace, cuál es la relación de la iglesia que ha hablado? Bueno, ETA nace en una parte de Guipúzcoa muy determinada, ¿Y en mi por qué opinión. nace? Nace en el Goierri guipuzcoano. Y ahí se produce, imagínate que en un cóctel introduces 3 ingredientes. El ingrediente primero, el idílico. El País Vasco es muy bonito. Ingrediente marxista, el año 68, se produce una eclosión, es el movimiento en Francia, el movimiento del 68, pero ya hay empresas en el Goierri guipuzcoano, ya hay marxismo. Y la tercera, el domingo paseas con un sacerdote que era nacionalista. Mezclas 3 cosas en el cóctel, es decir, un País Vasco idílico, bello, un marxismo en alza y luego una cierta influencia de algunos sacerdotes nacionalistas. En un cóctel metes los 3 componentes, eso es ETA. Pero ETA no nació en la sacristía, es decir, no nació en una sociedad con mucha fe, ya nació en una sociedad en la que se estaba perdiendo la fe, en la que ya los sacerdotes ya dejaban de ser sacerdotes. La secularización, es decir, el abandono de la fe de muchos sacerdotes fue la clave de esa existencia de ETA, hasta el punto de que al final se decía, ETA es una organización que quiere acabar con Franco. ETA mata mucho menos con Franco que después de Franco. ETA esencialmente lo que quería era matar los valores cristianos. Como anécdota, en un encuentro, el único que hubo entre una delegación del gobierno del PP y algunos dirigentes de Herri Batasuna, se llamaba así en aquel momento, de lo que era ETA, porque solo existe ETA, lo demás son siglas, que ofició, que ayudó a crear el obispo Uriarte, que acaba de morir. Al final de aquellas conversaciones, en las que yo no estaba, pero había 3 representantes del gobierno, les dijo a todos, bueno, ¿qué os parece como este primer encuentro, este encuentro cero? ¿Por qué no tenemos una misa para dar gracias a Dios? Claro, los que estaban allí, que eran Arnaldo Otegi y Diez de Usabiaga, se miraron uno al otro, se rieron, pero no entiende este señor que nosotros queremos destruir una cultura basada en los fundamentos cristianos. Eso es lo que daban a entender, porque finalmente no hubo misa, como puede comprender, al final detestaba la sociedad occidental. Puede contar, usted nació varios años después de la Guerra Civil, cómo era el San Sebastián de los años 50, por ejemplo, y cómo fue ya luego en el 70 y pico, con todos esos atentados y antes y después, y cómo usted vivió en sus propias carnes el miedo y cómo asesinaban a varios amigos suyos. Bueno, claro, y a mí se me ocurrió decir en un libro con César Alonso Los Ríos, Conversaciones con Jaime Mayor, yo viví una etapa idílica y me dijeron, usted es un franquismo. No, yo cuento la verdad de ese San Sebastián de los 50, donde yo fundamentalmente iba al colegio, hasta el sábado íbamos al colegio. Aquel ambiente era un ambiente idílico, no había política. Yo dejé San Sebastián para hacer la carrera universitaria el año 68. No se hablaba de política. Yo iba a un pueblo a veranear del Goierri guipuzcoano, Villafranca. Iba a lo que era la cabalgata el día de Santiago, con el que arrancaban. Ahí estaba el teniente alcalde, el alcalde, estaba el cura y estaba el sargento de la Guardia Civil. Es decir, pedían los destinos. Los guardias civiles y sus policías pedían los destinos al País Vasco. No había un ambiente de hostilidad hacia ellos. Ahora, todo eso cambia, se produce el gran estallido a medida que se aproxima el final de Franco. Es decir, ETA ya ha nacido a finales de los 50, pero realmente el estallido es a partir del año 68, 69, 70 y todo cambia. Es como el champán que parece que está tranquilo, se abre el tapón y sale todo. Eso es lo que pasó en el País Vasco. Entonces se empezó a producir la sensación de que estaba siendo reprimido el País Vasco. Todo ha sido una mentira. No ha sido así. Lo que sí se han producido las circunstancias en un sistema más de dictadura que de democracia, donde al final hay un momento en el que saltan
todo lo que había estado envenenando a algunas familias, y salta un poco el resquemor del final de la Guerra Civil. De la misma manera que el nacionalismo vasco es la expresión de las derrotas de los carlistas, de los tradicionalistas, a finales del 19, ETA nace 20 años después del final de la Guerra Civil, y eso va recordando, incubando un odio, un rencor, algo que no se había producido en los años 50, en los años 60. Yo no digo que un régimen de esas características a una minoría muy minoritaria les persiguiese, pero todo lo demás es mentira. John Juaristi, que es un buen amigo mío, siempre me dice, él fue de ETA. John Juaristi se acuerda más que una persona que fue su abuelo, que fue muy determinante para que se hiciera de ETA, que él se acuerda en los años, tiene mi misma edad, con lo cual estamos hablando de los años 60 y tantos, cómo iba por Bilbao y cómo su abuelo, en una librería, le dijo, mira, escoge uno de estos libros. Eran libros que estaban escritos en vasco y estaban en el escaparate de la librería, con lo cual el mismo John Juaristi me decía, fíjate qué represión había, que a mí me regaló mi abuelo, que me hizo de ETA, en el fondo, por un libro que estaba expuesto en una librería, en un escaparate. Todo eso es una mentira que se ha contado luego, sin que ello signifique, yo siempre digo que yo ni elogio ni descalifico el régimen anterior, pero que se ha levantado una leyenda en una mayoría de gente, sin duda. San Sebastián, una ciudad pacífica, tranquila, es la descripción de una realidad, no un juicio de valor del régimen político anterior. Pero la situación es la que estoy describiendo, esa es la verdad. ¿Y cuál es el día que usted ha sentido o sintió más miedo pues de su vida, ¿no? No sé si lo que le comentaba antes de esos 2 compañeros y más asesinados. Hombre, el día que matan a mi número 2, Juan de Dios Doval, un joven profesor de Derecho Procesal de San Sebastián, yo había hablado con él 48 horas antes, porque acaban de matar al número 3, 4 días antes, Jaime Arrese, alcalde del Goibar. Y yo me reuní con Juan de Dios Doval, Juan de Dios Doval, y le dije en mi despacho, mira, podemos compartir escolta, yo tengo escolta, yo era el presidente de la UC de Guipúzcoa. Entonces yo aquí, cuando vengo a este despacho, ya tengo un sistema de protección fija aquí, protege la sede, pero comparte la escolta conmigo. Y él me dijo, mira, no, yo no puedo entrar en la Facultad de Derecho con escolta, pero yo solo te pido una cosa, que el lunes mismo me pongas una puerta blindada, porque yo lo que temo es el secuestro. Eso era un viernes, era el anticipo del fin de semana del 1 de noviembre. Y el sábado yo estaba soltero y por la mañana, a las 10 de la mañana, escucho la noticia, atentado Lorea, a la salida de San Sebastián, enfrente de la Facultad de Derecho de San Sebastián. Me levanté y dije, Juan de Dios Doval. Efectivamente, habían matado a Juan de Dios Doval, que era mi número 2 y que era un hombre limpio, no había tenido nada que ver con nada del régimen anterior. Jaime Arrese, que había sido el anterior, había sido alcalde de Goibar, pero cuando yo le dije también, hacia el 20 de octubre, 8 días antes, le dije, Jaime, vienen a por nosotros, ya han decidido ETA político-militar, donde capitaneaba la estrategia Arnaldo Otegi, han decidido matarnos. El delegado de seguridad se llama General Sáenz de Santa María y me ha dado un SUTIC, un informe, y me ha dicho que han decidido matar a la UCD. He dicho, ten cuidado. Y me dije yo, pero si yo en el Goibar tengo mi mayor fortín, he hecho tantos favores a tantas familias, siendo alcalde, y le querían además en general, en el Goibar, que estoy seguro, para mí el Goibar es un fortín. A los 2 días era asesinado en el Goibar por los comandos autónomos anticapitalistas, que yo creo siempre que era ETA político-militar, en aquella estrategia desestabilizadora que rompió la relación de ETA político-militar con su partido político, que se llamaba Euskadiko Ezkerra. ¿Y a usted cuántas veces le intentaron quitar de en medio? Bueno, yo tuve una que fue una muy especial en agosto del 80. Cuando ETA decide matar a los de la UCD, a mí me da un informe, un SUTIC, el general Sáenz de Santa María, y yo lo esgrimo en el Parlamento Vasco. En aquel momento yo era
ya el secretario general de la OCDE vasca, pero actuaba de portavoz porque el presidente Jesús Viana estaba en una clínica pasando un mes que tenía que, pues por razones de salud, estar allí. Bueno, total que yo esgrimo en la tribuna cuando un líder de Euskadiko Ezkerra me dice que nosotros no somos demócratas y que estamos en la democracia forzados por las circunstancias. Yo cojo el documento de SUTIC. Aquí en este documento, esta política militar habla de su partido, que es el suyo. Bueno, eso es en julio, en un debate parlamentario, que no olvidaré nunca. El atentado tiene lugar en agosto. Yo hago footing desde San Sebastián, Mendizorroz, Igeldo y Orio, todos los días. Unos días maravillosos de agosto del 80. Y tuve la providencia conmigo porque el día 13 o 12 cambió el tiempo, empezó a llover. Yo no supe nada, qué había pasado. Había cambiado el tiempo, dejé de hacer footing. Pero un mes después me llamó el comisario de Seguridad Ciudadana en Bilbao, creo que se llama Hierro, ha muerto. Y me dice, ¿usted hacía footing en Orio o San Sebastián? Pues sí, todos los días. Pues que sepa que un día hubo un atentado. Pero antes usted no se enteró, no me enteré. Robaron un coche, pero no robaron el segundo. Y decidieron retrasar el atentado. Cambió el tiempo, llegó la lluvia y la providencia me ayudó. Y un mes después ya mataron al concejal de la UCE de Vitoria, que se llama José Ignacio Ustaran. Luego matarían a Jaime Arrese en octubre. Luego matarían a Juan de Dios Doval. Y eso fue casi el anticipo del final de la UCD, porque ya en aquel momento se produjo pánico en las filas de la UCD. Los chicos que eran de la UCD tuvieron que salir, algunos les dio miedo. Unos que trabajaban en el banco, en la caja de ahorros, dejó la caja de ahorros. Otros se fueron de San Sebastián. Nos reuníamos en el gobierno civil, que es la delegación del gobierno hoy. No nos reuníamos en el partido. En aquellos años, si nos reuníamos con un grupo de gente de Eibar, nos reuníamos en el Goibar. Yo recuerdo alguna reunión con un carnicero de Lazcano o de Amezqueta, uno de los dos pueblos, Amezqueta. Me reuní, pero como le daba miedo, me reuní en el congelador de su carnicería. No había mítines. La rueda de prensa de presentación de la candidatura del año 79 la hicimos en mi casa, en el salón de mi casa. No existían los mítines. Hacíamos encuentros en San Sebastián, no digo los pueblos era imposible. En las casas de las señoras que nos dejaban su casa para dar una charla, cuando Marcelino Oreja fue candidato en las elecciones generales del año 79. Esa era la realidad. Uh-huh. ¿Y a por quién más iba ETA? Aparte de a por políticos de la UCD, etcétera, no sé si a por directores de bancos o de temas nucleares. No sé por qué me suena que asesinaron a alguno. Sí, a por quién no daba dinero o a por quién iba ETA. Y también de la población vasca en general, ¿qué porcentaje de la población cree usted que realmente estaba a favor de ETA y cómo era para una familia de Madrid que había ido pues esos años a vivir al País Vasco? ¿Cómo debía ser la vida de alguien normal allí? En aquel momento, ETA era una organización política y social que parecía imbatible. Se produjeron un conjunto de circunstancias, el final de Franco, la debilidad de la transición democrática, que hacía que pareciese invencible aquella organización. Entonces ETA decidió, porque el terrorismo de ETA ha sido determinante para España, no ha sido una amenaza, ha determinado muchas cosas, desde el momento que el año 73 asesinan al almirante Carrero Blanco, en estos 50 años, ETA ha sido determinante. Decidió matar al ingeniero Ryan de la central nuclear de Lemóniz, porque quiso cerrar la central nuclear y lo consiguió. Y hoy en España no hay energía nuclear, no por una reflexión de pensadores o de intelectuales o de economistas, no, porque ETA decidió desnuclearizar la costa vasca. Fue una decisión determinante,
para que hoy no tenga energía nuclear España, ¿no? Entonces, ETA mataba a los colectivos que él consideraba necesario matar, que eran varios y distintos. Primero empezó con todos aquellos que habían tenido una relación con el régimen anterior. Luego pasó a algunos de Alianza Popular, pero porque habían colaborado con el régimen anterior, no por el partido. El primer partido que se persigue es el de la UCD. Alianza Popular se persigue a las personas que han formado parte del régimen anterior, como se había producido en UCD. Un trabajador de Mondragón Candendo es asesinado fundamentalmente porque ha estado en el sindicato, se llamaba antes Vertical, del régimen anterior. Todos los que habían tenido algo que ver con el régimen anterior podían ser asesinados. Militares, por supuesto. Guardias civiles, por supuesto. Luego, personas que estuvieron vinculadas con Telefónica, pues, por supuesto. Luego hubo un medio de comunicación que quisieron asestar, uno en el principio y otro al final, un golpe letal, que fue el Correo, antes español y Correo vasco. Pero Javier Ibarra fue asesinado. Y luego, cuando terminan las elecciones autonómicas en las que yo me presenté años después, matan al director financiero del Diario Vasco. Es decir, que ellos han tenido colectivos distintos, diferenciados, de políticos y de otro signo. ¿Y qué porcentaje de la población vasca realmente estaba a favor de que ocurriera eso? La supervivencia de ETA se debe fundamentalmente a que tenía la organización, la dirección en Francia. Y es mucho más difícil combatir una organización terrorista cuando tu Estado Mayor está en Francia que en tu nación. Y eso fue su elemento esencial. Pero qué duda cabe. Es como Bildu. Bildu es el primer partido prácticamente en el País Vasco. Bildu no existe. Herri Batasuna no existe. El Partido Comunista de las Tierras Vascas no existe. Solo hay un proyecto, que es ETA. Hoy no hay herederos de ETA. Es ETA. Los dos únicos proyectos que da el nacionalismo son el PNV y ETA. Entonces, ETA es tan poderosa que hoy ha ganado. O sea, los españoles decimos que hemos derrotado a ETA. Bueno, un relato, es decir, una mentira. El gobierno decidió que había que pactar con ETA. Tenía que abrir un mal llamado proceso de paz, un proyecto de resolución de conflictos, para legalizar, legitimar, blanquear ETA. Y hoy ETA y ha ganado. Y únicamente está esperando el momento de gobernar para decapitar al Partido Nacionalista Vasco. Pero ya ETA ha ganado. Es el proyecto que es la consecuencia del nacionalismo. Es decir, el nacionalismo es un puente que se cruza en una dirección. Sociedades conservadoras, tradicionales, religiosas, abrazan el nacionalismo y en el otro lado del puente son sociedades de la izquierda, de la extrema izquierda. No hay práctica religiosa, no hay fe, no hay sentido de la trascendencia. Eso es ETA. Por eso ya hay que pensar siempre ya la alternativa a ETA, no al PNV. El PNV ha perdido ya. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que la mayoría de los jóvenes españoles no conocen quién fue Miguel Ángel Blanco. Cuando usted era ministro de Interior, fue asesinado. No sé si podría contarnos quién fue él, por qué la mayoría de los jóvenes no le conocen y cómo vivió ese asesinato siendo ministro de Interior. Sí. Bueno, Miguel Ángel Blanco fue la expresión de una vendetta. Dicen que le secuestraron, no le secuestraron. Fue un asesinato a cámara lenta en 2 días, porque se había producido una catástrofe para ETA. ETA tenía a un secuestrado, pero era un chantaje al Estado realmente. Más que secuestro, era un chantaje al Estado, que era el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Entonces, un 30 de junio, 1 de julio, en esa madrugada, esa noche, la Guardia Civil libera, gracias a una tarea brillante de la Guardia Civil, que yo conocía desde el mes de enero, pero que no me informaron hasta la víspera 30 de junio. Y eso provoca en ETA una rabia incontenible. Y el terrorismo es odio. Y a veces es venganza. Y como además estaban ya en un momento difícil, necesitaban vengarse en 5 días.
y decidieron matar a un concejal del PP para vengarse del éxito de la Guardia Civil. Miguel Ángel Blanco es la persona escogida, no porque se había caracterizado por una defensa de unas ideas políticas o que tenía una presencia muy activa. No, no le conocíamos nadie. Si yo no le conocía, yo era el presidente del partido. En aquel momento era Carlos Iturgaiz, pero bueno, yo era el presidente también de honor o moral del partido. Pero le matan porque hay que vengarse. Y entonces eso a ETA no le sale bien. Porque aquello provocó una movilización social de aquellos jóvenes, no de los actuales que no saben quién es Miguel Ángel Blanco. Las manos se pintaron de blanco, y se llenaron todas las plazas de España. Se asedió a Batasuna, que no existía, que era ETA y es ETA. Todo cambió. Y entonces es cuando ETA decide dejar de matar. Pero lo tiene que hacer a través de treguas trampas. Es decir, con negociaciones. Y es lo que hace primero con el PNV, lo hace con Esquerra Republicana de Cataluña, son los pactos de Estella del año 98 y el año 2004 de Perpiñán, y luego con Zapatero. Y es el tercer gran pacto y es la gran tregua que hace ETA, que se transforma en una tregua, digamos, una tregua incondicional o a una definitiva. Pero ese es el tránsito. El tránsito es un tránsito del crimen como mal mayor a la mentira como mal menor. Eso se hace a través del proceso y la diferencia es que la deslealtad del nacionalismo ha sido una deslealtad recurrente, permanente, histórica. No han dejado de ser desleales. Nosotros desde la UCE no teníamos otra manera que darles el poder, pero no se supo buscar la contrapartida de la lealtad con España. Los partidos constitucionalistas fueron leales o ingenuos y los nacionalistas siempre desleales. Pero luego viene una deslealtad sobrevenida de la izquierda, que es la que caracteriza el arranque de Zapatero en 2004. En 2004 comienza una historia de España. Hay un antes y un después, aquel 11M. Entonces Zapatero es un señor que cree que ha llegado el momento de que ETA no sea un adversario, sino que sea un aliado, pero no potencial, un aliado real. No sirve la alternancia de la derecha, sino hay que buscar otra fórmula, que es el entendimiento con la izquierda vasca, catalana, es decir, con ETA, con Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces, 30 años después, la mayoría de los jóvenes no conocen quién fue Miguel Ángel Blanco porque hay alguien a quien no le interesa que se hable de estos. Porque los españoles despreciamos la historia, porque somos unos ignorantes y por eso nosotros sufrimos la leyenda negra, porque estaban convencidos que una mentira era más poderosa que una verdad. La presencia en América española, la verdad se ocultó por una mentira y nos encerró a los españoles durante siglos. Bueno, pues ahora se está contando otra mentira, otro relato. Hemos derrotado a ETA, se ha producido un éxito del Estado de Derecho contra ETA y por eso ETA deja de matar. No, ETA estaba muy tocada por la acción de las fuerzas de seguridad del Estado y la justicia. Pero ETA fundamentalmente ha aprovechado una negociación. Lo que ha negociado es el gobierno con ETA. Zapatero estaba más preocupado, más que acabar con ETA, utilizar a ETA para fortalecer su presencia en el gobierno de España. Ahora, ¿por qué esa ignorancia? Pues porque muchas veces una mentira cómoda prevalece sobre una verdad que casi siempre es incómoda. Y esa es la razón por la que hoy tenemos esa ignorancia de una etapa tan reciente. Los españoles tendríamos que ser la nación que diésemos más importancia a la gravedad de la mentira. Una mentira histórica, la leyenda negra, al final nos encerró y nos enfrentó a los españoles en guerras civiles el 19, las 3 guerras carlistas, y el año 36 la guerra civil. Ahora estamos cometiendo el error de que una leyenda, una mentira, prevalezca sobre la verdad. O sea, ETA sigue viva. ETA ha ganado. Otra cosa es que no vaya a ganar, porque ETA ganará el día que quiebre la sociedad occidental.
y quiebre España. Y eso está por ver. Pero ahora no está empatando. Ahora está ganando 7-3 o 8-2. Su proyecto ha ganado por dos razones. Porque el nacionalismo, su heredero es ETA, porque el puente del nacionalismo les lleva a ETA y porque la izquierda española ha necesitado a ETA para mantenerse en el poder. Para tener el gobierno que hoy tenemos en España es una sociedad, no es un gobierno de coalición, ni no es un gobierno de Podemos, despreciado por el PSOE. Es un gobierno en el que ETA es el capitán general de la ruptura, y por eso en un proyecto de ruptura es el capitán general. Esquerra Republicana es el otro gran protagonista, la izquierda catalana, y se ha metido de rondón Junts, que quiere avanzar en el extremismo, la radicalidad, y por eso gana posiciones en una Cataluña muy desordenada, muy confusa, en donde Esquerra Republicana no tiene el poder que ETA tiene en el País Vasco. Si te está gustando la entrevista, este es el momento de suscribirte. Así nos ayudas a seguir creando contenido y entrevistas de valor para todos vosotros. Muchísimas gracias. Y don Jaime, ahora ha tratado un poco el tema de la leyenda negra, etcétera, donde hay también personas que creen, en diversas, no sé si leyendas o cosas que pueden haber ocurrido que no están del todo claras, fue el 11 de marzo del 2004. No sé si podría explicarnos qué ocurrió, qué cree que ocurrió realmente el 11M. Bueno, en aquel momento yo no era ministro del Interior, yo estaba en ese momento esperando a Mariano Rajoy, que había sido escogido candidato para presidente del PP, y yo iba de cabeza de lista por el PP de Vizcaya, y me cogió el atentado justamente allí, un atentado que yo lo viví en el maquillaje en Euskal Telebista, donde todo el mundo creía que era ETA. La maquilladora me dijo: qué horror, qué espanto, yo no voy a poder poner ya en Torremolinos, porque nos van a odiar a los vascos. Bueno, entonces, el 11M no fue un atentado islamista, fue un atentado para cambiar la dirección de España. La razón fue para cambiar la historia de España, porque España había dado un salto hacia el mundo occidental, jugando un papel que algunos no quisieron aceptar, que era un papel protagonista con Gran Bretaña y Estados Unidos. Una península transformada en islas británicas, en la relación con los Estados Unidos. Y hubo personas, grupos que no quisieron aceptar y cambiaron la dirección de España. Y vaya si la cambiaron, porque hoy todavía estamos bajo los efectos del atentado del 2004. Una vez más, la violencia ha determinado la historia de España. Por eso el 11M se hizo, no diré quién fue, porque no lo sé, pero se hizo para cambiar la historia de España, cambiar la dirección en la que estaba encaminándose España. ¿Y no tiene sospechas de quién podría ser? Hay gente que habla de ETA. No, usted dice que no fue ETA. No, yo creo. ¿Quién podría ser? Yo ETA no creo que fue. Bueno, yo creo que. Yo diré el testimonio del ministro del Interior marroquí, buen amigo mío, que había sido el vicerey con la etapa anterior de Hassan II, estaba vigilado. Él creyó: esto no ha sido atentado islamista, esto es un atentado de servicio secreto internacional. ¿De qué servicio secreto internacional? Bueno, yo le dije, y el vuestro, le dije, es lo lógico, es lo normal, pero como los he formado yo, los he criado yo, los he educado yo, sé que son totalmente incompetentes. Buscar otro servicio secreto. Son palabras textuales del ministro del Interior de Marruecos. Ahora habla un poco de, estábamos hablando de Miguel Ángel Blanco, los jóvenes, pues puede parecerle que estamos un poco dormidos. Entonces, ¿cree que España está anestesiada? Y si es así, ¿quién está anestesiando España? Está anestesiada. Hoy tendríamos que estar movilizados, los españoles. Hoy tenemos una situación mucho más grave en términos de ruptura de España, de disgregación nacional, que en el año 1997, cuando nos movilizamos, porque había una banda y un nacionalismo que era inquietante, había un hastío, había un cansancio. Hoy la situación es mucho peor, porque eso se ha hecho gobierno. Sin embargo, hoy la sociedad no está movilizada. Nosotros hemos presentado un documento, se llama España en el abismo, que lo presenté el 10 de abril
del año 2025, donde explico que, lógicamente, si la ruptura, es decir, romper, gana a reformar, la transición fue la reforma, hoy estamos en la ruptura no tiene límites. Necesita romper cada día más, con lo cual significa que está agravando la situación. Si a eso añades que Occidente hoy está en pleno caos, en pleno desorden, si añades que Europa caminaba hacia la nada y España hacia la ruptura, pues en el mismo cóctel de antes que he explicado, metes y dices, el momento más difícil, de mayor riesgo de la historia de España. Nosotros no estamos lejos de lo que fue el año 98, pero no del 2098, me refiero a 1898, cuando la desmoralización se impuso en España, cuando se perdieron las 3 colonias que nos quedaban, Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Hubo una generación del 98 y hubo un desfondamiento. Es una situación en la que no somos conscientes de que la ruptura va avanzando en el mundo occidental, que está viendo el final de una etapa de Occidente. No digo es el final de Occidente, es el final de una etapa de Occidente, porque toca. Porque la etapa de Occidente que vivimos arrancó en 1945 y ya estamos en el 2025. Y las etapas de la historia marcan que son ciclos. Entonces estamos en el final de un ciclo de Occidente. Y por eso el desorden que representa hoy Trump no es una casualidad en el ámbito geopolítico. No, es la expresión de un final de etapa. Lo que no puedo es pronosticar cómo va a culminar. Puedo diagnosticar. España en la ruptura, Europa hacia la nada, Occidente en el desorden. Esta esterilidad biológica, cultural, espiritual, es la peor tragedia que está viviendo Occidente ahora mismo. Es la causa entre las causas. La pérdida de referencias permanentes, dicho en paladín, castellano paladino, la falta de fe, del perdido el sentido de la trascendencia. Cuando tú pierdes el sentido de la trascendencia, pierdes referencias permanentes. Todo es relativo. Ya no hay una verdad. Hay relatos en plural. Los relatos son los sucedáneos de la verdad. Y por eso siempre se utilizan en plural, porque la verdad es una. Cada hecho, no digo en términos de fe, en cada hecho siempre hay una verdad. Opiniones para todos los gustos. Interpretaciones múltiples, pero en cada hecho hay una verdad. ¿Ha habido negociación o no con ETA? ¿Ha habido un proceso o ha habido una derrota de ETA? Ha habido lo que ha habido, una verdad. Entonces, cuando tú pierdes referencias permanentes, pues pierdes esencialmente la estabilidad. Pierdes el norte, pierdes la dirección. ¿Qué es lo que está pasando en Occidente? Entonces, la primera respuesta a ese desorden de falta de referencia es una reacción, que suele ser visceral, que puede estar representando Trump, que ha hecho unas cosas buenas. Por ejemplo, la cultura woke, la cultura de la cancelación ha sufrido un varapalo, y eso era la expresión del mundo en el que vivíamos. La Europa de las ocurrencias. Bueno, lo que sucede es que al mismo tiempo te das cuenta que la reacción tiene que tener fundamentos. No basta simplemente la visceralidad. ¿No? Y entonces por eso ahora es el momento de decir, no, hay que tener esperanza, pero sobre una alternativa de fundamentos cristianos. Es decir, hay que vivir como si Dios existiera, creyentes y no creyentes. Y hemos vivido en las últimas décadas como si Dios no existiera. No tenemos referencias permanentes. Antes todas las constituciones democráticas, las más democráticas, tenían un prólogo, un preludio, hablando de Dios y del sentido de la trascendencia. Y sin embargo, ahora hemos vivido de espaldas completamente a eso. Y por eso la fe, que nunca debe imponerse, pero no debe esconderse. Y entonces la causa entre las causas, la pérdida de referencias permanentes y muy singularmente la pérdida de fe. Uh-huh. Hablaba de fin de ciclo. El anterior empezó en el 45. En el final del ciclo pasado se unieron Estados Unidos y Rusia para luchar contra
parte de Europa, ¿no? ¿Cree que podría volver a ocurrir que Estados Unidos y Rusia se juntaran en parte para volver a luchar contra, por ejemplo, la Unión Europea o contra... No tiene nada que ver. Hoy la gran potencia en litigio adversaria de Estados Unidos es China, no es Rusia. Rusia, lo que pasa, es la nación más extensa del mundo. No, pero le comentaba porque usted ha dicho que Trump y Estados Unidos es un poco anti-woke, etcétera. Sí. Da la sensación que Putin también es anti-woke. Y entonces, si de esa manera estas dos naciones podían, de alguna manera, ser un muro frente... Mi confianza hacia Putin es cero. Un señor que es de la KGB y que de alguna manera tiene una vida tan atrabiliera como tiene, es imposible que sea una referencia, en mi opinión. Eso es... Lo que pasa es que Rusia, la Unión Soviética en su momento, es la nación más extensa del mundo. 17,5 millones de kilómetros cuadrados. Doble que China, doble que Estados Unidos, doble que la Unión Europea. Esas naciones tienen siempre la obsesión de las fronteras. Y esas naciones sueñan con la Rusia de los zares, la que fue anterior al año 17, antes de la Revolución, donde estaban los países bálticos, donde estaban los países nórdicos, donde estaba Polonia, donde estaba buena parte de Rumanía. Entonces es una nación complicada en el corazón del continente euroasiático. Pero es evidente que esa asociación yo no la veo de ninguna de las maneras. No, lo que quiere Estados Unidos es combatir a China. Y lo que no quiere es tener la animadversión de Rusia. Pero yo creo que eso no se parece en nada a lo que pudo ser la Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue fundamentalmente que alguien perdió una primacía militar. Cuando hay primacía militar no hay problemas. Pero en aquel momento el gran imperio británico de la Commonwealth estaba perdiendo ya la primacía. Estados Unidos era una nación que no tenía una potencia militar. Y se rearmó por ello Alemania. Y entonces lo que se hace es la guerra, porque no había primacía militar. Alemania creyó que podía y eso asoció sobre todo a Gran Bretaña y a Estados Unidos. ¿Usted cree que estamos ya en una tercera guerra mundial o que puede llegar una tercera guerra mundial? Bueno, yo lo que creo es que estamos en el final de una etapa de Occidente, no en el final de Occidente. La expresión de la violencia no tiene por qué ser la guerra, pero yo creo que los periodos finales son traumáticos. Pero puede ser una violencia social más generalizada que la que vivimos. No se puede pronosticar. El que pronostique es un insensato. Tú puedes diagnosticar que es una sociedad que sí vive una profunda crisis, que la causa entre las causas es la falta de referencias permanentes, sentido de la trascendencia. Incluso puedes decir que el problema entre los problemas es que algunos en estos años han querido sustituir una sociedad por otra. La cultura woke, la Europa del progreso ha querido sustituir obsesivamente y de manera enfermiza a los fundamentos cristianos de Europa y de Occidente. Pues la cultura woke viene de los Estados Unidos. Lo que pasa es que en Francia, el año 68, se ha producido una revolución en esa misma dirección. Pronóstico no, diagnóstico sí. Y no sé, quizá me equivoco, pero esa falta de sentido de trascendencia ha provocado que quizá hermanos ortodoxos como Ucrania y Rusia se lleguen a pelear entre ellos. Y luego también preguntarle si hay gente que dice que estamos más en una guerra espiritual, más allá de una guerra... Un obispo español, muy amigo mío, que no digo el nombre, me dijo que en un encuentro en el que yo estaba presente se acercó un obispo ortodoxo y le dijo: miren ustedes los católicos tienen que ser más ortodoxos. Y nosotros los ortodoxos tenemos que ser más católicos. Estaba diciendo que la Iglesia Católica había mucha duda, había mucha heterodoxia y que ellos estaban muy encerrados en su ortodoxia y tienen que ser universales. Bueno, lo que pasa es que la Iglesia Ortodoxa está muy unida al poder político. Entonces, claro, Ucrania y Rusia se han enfrentado. Entonces el patriarca de Rusia se enfrenta al patriarca de Ucrania. Kiev no es cualquier país, ciudad del mundo. Kiev era la cuna
La sustituta de Constantinopla, cuando cae en 1453, Kiev se convierte en el centro espiritual de la ortodoxia. Es mucho más importante Kiev que Moscú. Lo que pasa es que las circunstancias hacen que Moscú vaya recuperando un poder. Pero Kiev no es cualquier ciudad. Kiev es la sustituta de Constantinopla dentro de esa parte oriental del mundo. Uh-huh. Y sobre la posible guerra espiritual, estuvimos hace poco con el obispo Munilla y nos dijo, estamos en una guerra espiritual. Bueno, cada uno, yo creo que cada uno se expresa como cree, es correcto. Yo creo que lo que hay es una obsesión enfermiza de destrucción de los fundamentos cristianos de Occidente y de Europa. ¿Y hay motivos para la esperanza? Bueno, los cristianos tenemos que saber que lo último que se pierde es la esperanza. Pero primero tú tienes que decir la verdad. Tú lo que no puedes ser es hacer del optimismo una razón de ser, una razón de estar, mejor dicho. Porque tú no puedes, tú tienes que ver la verdad, tú tienes que decir que son momentos de gran dificultad, son momentos de ruptura, son momentos de desasosiego. Esas cosas que he dicho, no hay que ser optimista. Hay que ser optimista cuando haya que ser optimistas. Yo siempre diferencio, además, los castellanos, los españoles tenemos la suerte de saber diferenciar dos verbos, ser y estar, ¿no? Y lo digo siempre. Los franceses no pueden hacerlo, los británicos tampoco, los americanos tampoco. Y yo digo, mire, yo soy un optimista porque estoy en este podcast feliz, encantado, pero y estamos presentando niños por toda España, pero estoy pesimista, porque el que no esté pesimista es un necio. Porque las circunstancias son parecidas a lo que vivía al final de un ciclo de la historia cuando arrancó la Segunda Guerra Mundial. El que hubiese estado optimista era un necio. Ahora, el verbo ser te lleva a actuar, a decir, a no callar. Eso es lo que te define ser optimista. Ahora, estar, el que esté optimista hoy con lo que está sucediendo en España es un necio. Juan Manuel de Prada nos decía que hay que ser pesimistas esperanzados. Yo digo, hay que ser pesimista y hay que ser optimista, pero estar pesimista. Juegos de palabras, pero yo creo que hay que saber diferenciar el ser y el estar. Y don Jaime, hay mucha gente que no tiene claro muchas veces, y a ver si nos lo puede aclarar, quién realmente gobierna el mundo, ¿no? Entonces hay muchísimas teorías, cada una de ellas distintas, algunas más de la conspiración, otras menos, ¿no? Hay mucha gente que habla de George Soros, habla de Illuminatis, habla de masonería, habla de mil cosas. Entonces, usted realmente ha sido eurodiputado durante muchos años, ha estado en España, conoce a muchísima gente. ¿Quién diría que realmente gobierna el mundo, Europa y España? O sea, Pedro Sánchez es la persona más importante de España, Ursula von der Leyen es la persona más importante de Europa, etcétera. Por supuesto que no, pero lo que yo pongo cara y ojos al poder es que yo creo que el que habla mucho de geopolítica se equivoca siempre. Yo puedo saber un poco lo que ha pasado en mi tierra, el País Vasco, un poquito más lo que pasa en España, pero poco más. Al final, lo que es evidente es que es una sociedad que se ha hecho muy materialista. El dinero juega un papel más determinante que antes. Nosotros hemos hecho nuestra civilización una civilización presidida por la comodidad. Nosotros hemos hecho una civilización de fin de semana, que es lo único que no debemos sufrir, la pérdida del fin de semana. Esta es la crisis que vivimos. Ahora, lo que no sé es qué personas la vivan. Es evidente que luego yo creo que nadie tiene la capacidad de poder decir exactamente que esto solo tiene un nombre y un apellido. Es que hay causas diversas, pero son fenómenos los que están intentando reemplazar, sustituir, destruir los fundamentos cristianos de Europa. Y uno de ellos es la comodidad, el otro es el dinero, el otro es una extraña asociación del marxismo cultural con el dinero. Es decir, son muchas las cosas, pero eso nadie lo sabe. Yo recuerdo en el Ministerio del Interior, una de las cosas que yo quise es enterarme qué era de verdad la masonería en España. Terminé mi mandato y sigo desconociéndolo como en el primer día. No lo sé. Alguien lo dice enseguida, no, es la masonería. Yo sé que es la francmasonería en Francia, pero lo demás no. Sería un insensato si yo diese una respuesta. Y fíjase,
a un movimiento. No, yo creo que aquí lo que se ha producido es una incomparecencia cultural. En la izquierda, el odio, el rencor, la vendetta puede sobre la verdad. Y en la derecha, la comodidad puede sobre la verdad. Eso produce que los proyectos de la izquierda, que se basen en el odio, en el rencor, son más fuertes. No digo tienen más fortaleza, no, son más fuertes. Y la derecha es más débil, fundamentalmente porque está más presidida por la comodidad. Entonces, ¿qué se ha producido? Pues una incomparecencia cultural nuestra, de los fundamentos cristianos. La Iglesia es un gigante dormido y cree que el mundo está tan convulso que no hay que dar una batalla cultural. Tiene que planear. Por eso estamos los laicos, o los que de alguna manera en un ámbito o en el otro, pero que creemos que la batalla es una batalla de ideas, que es la batalla cultural. No es una batalla entre dos culturas. No, combatimos una caricatura de nuestra cultura, una subcultura. Es decir, la cultura woke no es cultura, es una caricatura de la nuestra. Nosotros combatimos la ignorancia, la comodidad. Eso es lo que combatimos. El desprecio por la historia, el desprecio por la biología, el desprecio por la ciencia. Es una cultura combatiendo su caricatura. Pero esa es la batalla. Entonces, lo peor que se puede hacer es despreciar a los adversarios. Nosotros en el País Vasco despreciamos a los nacionalistas vascos. Les llamamos jebos, ignorantes. Veamos las consecuencias que ha tenido todo aquel desprecio. Ahora no hay que despreciar esa cultura de la marginación, de la cultura woke, que dicen que ya se ha terminado. No, forma parte de nuestra expresión, pero no la despreciemos, aunque es una subcultura, ¿eh? No es una cultura en sí misma. ¿Y qué más le preocupa en España? No sé si... Más cosas que... Bueno, no, es que ahora estaba pensando en, por ejemplo, territorialmente hablando, ¿no? Ceuta, Melilla, Gibraltar, hay gente, no, Gibraltar volverá a ser español. ¿Usted como exministro de Interior cree que eso podría volver a ocurrir? Y luego también temas de natalidad, 1,1% de niños por mujer, siendo uno de los países de Europa o el que menos hijos tenemos en España, temas de seguridad, un reemplazo, hay gente que habla... Es que las sociedades cada día son más complejas. Y entonces las soluciones son más complejas, ¿no? Pero qué duda cabe que España vive un momento muy crítico, porque nosotros vivimos una crisis de nación, cosa que no tienen otros países occidentales. Francia vive el terrorismo, mejor dicho, el islamismo y la mala administración de una inmigración que está haciendo que sea un país sin rumbo. Y Alemania tiene otros problemas, realmente tiene otros problemas, pero nosotros tenemos un problema de nación. Nosotros éramos la nación más vieja del mundo, porque nosotros en la época, antes que los musulmanes, la España de los visigodos era lo que más se parecía a lo que luego fue una nación. Pero España, a partir de un momento determinado, tiene una crisis de nación. Es península, no es continente. Y entonces nos hemos encerrado muchas veces en nosotros mismos, y los movimientos de liberación nacional contra España en América, pero han emergido dentro de nuestra nación. Hay un movimiento de liberación nacional catalán y hay un movimiento de liberación nacional vasco. Eso hace que nosotros vivamos una crisis de nación existencial. Y el problema no es eso. El problema es que la izquierda española se ha sumado a eso. Y que en lo que podemos representar algunos se ha producido una especie de abandono cultural. Es decir, se desprecia la batalla de las ideas. Esa es la situación de España de hoy, que es una situación realmente difícil. De todas las etapas que hemos vivido, la más complicada, desde luego, de las que yo he vivido, sin color. Yo viví la transición, viví los años plomo, vi los momentos que parecía que se tambaleaba la transición con los atentados de ETA o con los secuestros a personalidades de España. Con diferencia, es el momento más crítico de España.
Entonces falta comparecencia cultural, hace falta movilización, hace falta alternativa, que es la tragedia. Y con esto de la alternativa, estuve mirando, siempre lo hago o intento hacer, ¿no? Pues cuáles eran las últimas noticias que hablaban de usted, etcétera, ¿no? Entonces, vi que fue muy criticado por unas declaraciones en las que se vio escéptico respecto a la teoría de la evolución en el Congreso o algo así de la vida, etcétera, ¿no? Entonces hay gente que le acusaba de representar a un sector de la derecha, tal, anclado en el pasado, que se opone a los llamados avances sociales, etcétera. Entonces me gustaría pues que usted se explicase los avances para usted. Pues, repito la doctrina de Benedicto XVI. La teoría de la evolución es insuficiente. Sin duda, cada vez se hace más verosímil la existencia de un Dios creador, ni más ni menos. Repetí eso, que la teoría de la evolución no interpreta suficientemente por qué existimos en este mundo. Entonces, no, eso es el creacionismo. Yo, que no soy un filósofo, digo, si yo no sé ni lo que es el creacionismo, yo he dicho algo tan elemental que antes lo comentaba, hay que vivir como si Dios existiera. Y yo creo que nosotros, al cabo de los años, uno se da cuenta que cada uno de nosotros, empezando por mí mismo, somos la expresión de la limitación. Aquel que se crea más de lo que es un poco un bobo. Entonces nosotros somos la expresión de la limitación, pero los que creemos sabemos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero no somos dioses, ni pequeños dioses, ni medianos dioses. Y entonces eso es lo que de alguna manera algunos decimos, ¿no? Si la ciencia cada día más avala y justifica la razón, la necesidad de que haya un Dios creador. Hay un libro que es bestseller en Francia, que lo ha presentado aquí con nosotros, Bonassís y Honoré, que es Dios, la ciencia y las pruebas, donde ellos creen que demostrar que la ciencia cada día más evoluciona en la necesidad de que haya un Dios creador. Bueno, ese fue, por lo visto, mi gran alejamiento. Lo que pasa es que te están esperando con la guadaña, porque al final la fortaleza de unas ideas sencillas te lleva a la soledad. Y está unida la fortaleza de unas convicciones a la soledad con la que se tiene que vivir en este mundo. Bueno, eso es lo que está pasando, es lo que en ocasiones me puede pasar a mí. Pero yo creo que ya al cabo de los años ya me importa mucho menos lo que los demás piensan de mí. Lo que yo quiero es estar siempre con la conciencia tranquila de decir la verdad, de sufrir por la verdad. Yo digo siempre, decir la verdad lo hacemos todos, es muy fácil. Decir muchas veces la verdad te deja exhausto. Decir siempre la verdad solo una persona que lo hizo, que es Jesucristo, y acabó en la cruz y en el Calvario. Pero me consta que decir muchas veces la verdad, reiterar, yo recuerdo siempre, cuando decía lo de ETA, el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba decía, ya está, Mayor Oreja con su R, que R, que R. Todo porque decía lo que ya se estaba produciendo, que era una unidad de la izquierda con el nacionalismo alrededor de ETA. Con esta coherencia de la que habla, ¿ha tenido que sacrificar muchas cosas a lo largo de su vida por ser fiel a sus principios? Yo tengo una familia maravillosa, que tengo 10 nietos, tengo 4 hijos. Gracias a Dios acabamos de celebrar el cumpleaños de mi mujer, nos hemos ido todos a pasar un fin de semana en Italia. Es decir, yo creo que en la vida hay que ser feliz con lo que has sido y con lo que no has sido. Con lo que has tenido y con lo que no has tenido. Y eso es la felicidad. Yo en ese sentido tengo la suerte de no odiar a nadie, ni siquiera a ETA, ¿eh? Yo no, y eso ha querido matarme y ha hecho llorar a mi madre cuando mataron a Doval y nos ha hecho vivir casi como en ocasiones como exilados. Pero un exilio en Madrid no es exilio, es decir. Pero quiero decir que yo tengo la suerte de no odiar. Entonces yo creo que en la vida es clave, y repito y reitero, una lección de vida que tendríamos que enseñar a las siguientes generaciones. Hay que ser feliz con lo que has sido y con lo que no has sido, con lo que has tenido y con lo que no has tenido. Es decir, hay que desterrar la envidia
porque es el pecado de Satanás por excelencia. Es el único pecado que no te produce ningún placer, sino que refuerza tu mediocridad y refuerza sobre todo tu maldad, que tenemos todos, pero la envidia te refuerza todos esos, los peores rasgos. Es el pecado de Satanás por naturaleza, la envidia. Uh-huh. ¿Qué consejos entonces le daría, por ejemplo, a un joven que esté escuchando la entrevista y que tenga miedo de quedarse excluido del grupo por pensar distinto como, bueno, usted Yo le ha creo pasado? que eso está terminando. Es decir, que al final lo políticamente correcto, que era la cultura de la cancelación y lo woke, ya empieza a tener grietas. Otra cosa es que todavía no se acierta en la respuesta. Pues yo creo que lo que tiene que hacer es, si tiene interés por la vida pública, pues participar más activamente. No digo haciéndose de un partido, digo, pero estando cada día más presente en este debate cultural, participando más. La generación actual se diferencia de la nuestra en que nosotros no necesitamos un diagnóstico del momento en el que vivíamos. Las guerras recientes que habían terminado eran el diagnóstico. Pero ahora no se sabe en qué momento vivimos. Intuimos que es el final de una etapa de Occidente, pero no sabemos con precisión. Entonces, cada joven tiene que tener más criterio propio. Cada día tiene que interiorizar más. No tienes que estar solamente escuchando lo que dicen que está pasando en el mundo. No, dedica tiempo a pensar. Interioriza. Busca tu diagnóstico. Busca tu verdad. Busca la verdad y acertarás. Y yo creo que eso es lo único que puedo decirles. Y que entiendan que viven en una etapa que nadie es capaz de decir exactamente cuál es. Quizás de intuir, pero no saber. Esa es la diferencia con mi generación. Que no necesitábamos pensar. Si habían terminado 2 guerras, la mundial había terminado 6 años después de que yo, antes de que yo naciera, y la civil española 12 años antes. Eran recientísimos. No necesitamos diagnosticar el momento. Ahora yo creo que los jóvenes tienen que saber diagnosticar el momento, no cometer los errores que hemos cometido nosotros, no dar tanta prevalencia al dinero, no dar cada día más prevalencia también a una dimensión moral, espiritual, ética, religiosa. No esconder la fe si la tienes, no imponerla nunca, pero no esconderla jamás. Dicen que tiempos difíciles crean hombres fuertes crean tiempos más fáciles, etcétera. ¿En qué tiempo cree que estamos ahora? Pues los más difíciles. ¿Pero vienen más o se están creando hombres fuertes? No, todavía no hemos tocado fondo. No, Uh-huh. no hemos tocado fondo. Uh-huh. El ciclo todavía tiene que prolongarse un poco más. Ahora, ¿cuánto? Yo no lo sé. Uh-huh. Yo no soy ni pronosticador y mucho menos profeta. Uh-huh. Pero yo lo que sí digo es que todo lo que está pasando es lógico. Es decir, en España el proceso de ruptura está funcionando desde el 2004. Llevamos 20 años. ¿Y quién lo diagnostica? Qué pocos. Qué pocos. Uh-huh. Pues eso es lo que hay que hacer. El diagnóstico es el fruto de la reflexión. De que cada vez que hay un hecho hay que pensar, bueno, ¿pero qué ha pasado de verdad? ¿Dónde está la verdad de este hecho? Uh-huh. Eso es consejo, es recomendación, es lección de mi vida. Si tú dedicas tiempo a pensar, en cada hecho hay una verdad. Y don Jaime, 2 preguntas. La primera, ¿cómo recuperar las raíces cristianas de Europa de las que usted hablaba? Y luego también preguntarle ¿cómo le parece que están actuando los distintos partidos políticos que pueden dar esta batalla? O sea, ¿cómo ve a Vox, al Partido Popular, etcétera, etcétera? Bueno, yo creo que lo más importante es que la generación actual tiene que ser más auténtica que la nuestra. Uh-huh. Tiene que ser más auténtica. Tiene que dar más importancia a lo que merece ser importante y dar menos importancia a lo que parecía que era lo más importante. Y antes yo lo he dicho, a mí soy el primero que me gusta vivir bien. He tenido una suerte que nunca he tenido mucho dinero, con lo cual no ha sido nunca obsesión en mi vida, pero el dinero es muy mal consejero. El dinero, hacer del dinero tu referencia principal en la vida, mal consejero. Y entonces yo creo que tienes que ser auténtico. No todos vamos a pensar lo mismo,
Pero esta civilización necesita recordar la historia, no olvidarnos de cómo han vivido nuestros abuelos, bisabuelos, no olvidar que nosotros no somos pequeños dioses, que si es caso los que tenemos fe estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero estamos llenos de limitaciones. No podemos perder la perspectiva de la historia. Europa no es un continente, Europa es una península de un continente, el euroasiático, con lo cual pues hay que dar importancia a los problemas de verdad de Europa. Europa estaba en la Europa de las ocurrencias, en expresión de Dalmacio Negro. Hemos estado intentando, a ver, de la ecología, religión, hacer el elemento esencial del aborto como parte de la Carta de Derechos Fundamentales Europeos, como si ser abortista fuese parte de la Carta de Derechos Fundamentales de Europa, la Europa de las ocurrencias. Entonces, no hay que olvidarse ni de la geografía ni de la historia, no hay que olvidar quiénes fueron los padres fundadores de Europa, la persona de Schumann, de Monnet, de Gasperi, de Adenauer, que eran personas impulsadas por la fe, que la bandera de Europa no son las estrellas de los estados, sino que es simplemente el manto de la Virgen María, de la Inmaculada Concepción de María. Es decir, que lo que pasa es que el proyecto europeo que nació en la Segunda Guerra Mundial fracasó entre la primera y la segunda. No fueron capaces de ponerlo en marcha. Ahora llegó el momento, había sido tal la tragedia, había sido tal el dolor, que el proyecto europeo se convirtió en una necesidad, primero en una comunidad europea y luego en una Unión Europea. ¿Y cómo ve al Partido Popular y a Vox? Bueno, yo creo que tienen que estar en lo que están. Lo importante es que pierda ese proyecto de ruptura del Frente Popular, que es la asociación de la izquierda, de ETA y del nacionalismo. Que eso no nos gobierna, eso nos malgobierna. Que es un proyecto que hace ingeniería social, que no gobierna, que no es un gobierno de coalición, que es un Frente Popular. Es un proyecto de ruptura. Bueno, lo que tienen que hacer los dos partidos es derrotarlos y no tener la tentación de entenderte con alguno de ellos, porque forman parte hoy de lo mismo del Frente Popular. Entonces tienen que estar en clave de alternativa, porque si no hay alternativa en las siguientes elecciones generales no habrá democracia en España, habrá una disgregación total de la nación. Habrá un desprecio por la democracia y por las reglas de juego, por la independencia del Poder Judicial, si ya lo vemos todos los días. Entonces los dos partidos no están en que uno gane al otro o que uno dañe al otro. Está en que hace falta una alternativa política y cultural. Hace falta un gran proyecto de reversión. Hay que revertir lo que un proyecto del Frente Popular ha hecho en España. Hay que revertir una ingeniería social que se ha hecho en España. Hay que sustituir, por supuesto, el crimen, pero también la mentira como parte sustitutiva e identitaria hoy de España. Bueno, fíjense la cantidad de cosas que tienen por hacer. En todo el mundo hay varios partidos y varios líderes que son presidentes de distintos países del mundo, ¿no? Por ejemplo, Giorgia Meloni, Donald Trump, Javier Milei, quizá pues Le Pen, etcétera, ¿no? ¿Cree que podría ocurrir en España, ¿no? Alguien de la nueva derecha, o no sé cómo lo calificaría? Yo creo que la derecha española es conservadora y entonces siempre habrá un voto importante para la derecha tradicional, que es el PP. Y habrá otra derecha indudable que será un 10, un 15, un 16%, a lo mejor luego un 30% en 4 años. Pero las dos van a existir. No va a haber una derecha que sustituya a la otra. En Alemania ha tenido un buen resultado el partido de la más derecha, por llamarlo de alguna forma, pero está gobernando la CDU alemana. Yo creo que Occidente, Europa sobre todo, lo que va a necesitar son proyectos y probablemente siempre hay dos piezas para hacer un proyecto, que es un poco la derecha más tradicional y la derecha más nueva. Lo que no hicimos en la Guerra Civil Española, que fue la vieja derecha, que había sido la CEDA, no se entendió suficientemente con Renovación Española, que era la nueva derecha. Bueno, y llegó la guerra. Entonces yo creo que lo lógico, lo que hoy pienso yo, es que uno tendrá el 80 y el otro el 20, o uno el 70 y el otro el 30. Pero en la actual configuración de España, lo que están es condenados a buscar un proyecto alternativo.
Pero eso no se improvisa. Eso exige tiempo. Y sobre todo exige un entendimiento de los dos líderes. Más que de los equipos. Los equipos siempre dirán que no hay que hacerlo. Pero hace falta, yo creo que, una alternativa a España. El proyecto de ruptura es tan grave que vive España, que esto no es un tema de siglas, es un tema de proyecto. Yo recuerdo cuando me presenté el año 2001 en el País Vasco y dejé el gobierno, pese al criterio del presidente del gobierno, que no quería que dejase el gobierno, pero yo dije, tengo la obligación moral, porque han matado a 6 o 7 concejales del PP por lo que estamos defendiendo nosotros. Yo recuerdo que un hijo de un empresario vasco, que era de ETA político-militar también, que estaba en Chicago, a un amigo común le dijo, dale la enhorabuena a Mayor, pero han tardado 30 años en entender que en el País Vasco su fuerza no es su sigla, sino que es España. Nuestra fortaleza es España. Y eso la derecha vasca, y todavía más la catalana, lo ha olvidado en mucho tiempo, porque al menos yo estuve liderando esa derecha desde el año 84 hasta el año 2000. Pero en Cataluña yo he visto 5 o 6 líderes. Pero pienso que así es. Es decir, que la fortaleza de nuestra alternativa en el País Vasco es España. Y la fortaleza en Cataluña es España. Pero para eso hace falta tener un proyecto cultural, tener unas ideas y buscar la alternativa a lo que hay que hacer alternativo, que es al Frente Popular en España, a ETA en el País Vasco y en Cataluña al caos. Porque entre Junts, Esquerra Republicana es el caos. Pero hay que hacer una alternativa al caos, que siempre ha presidido en mucho tiempo la historia de Cataluña. Ha hablado antes de siglas y ahora de alternativa al caos. Y también en Cataluña, porque es desorden. En el País Vasco no hay caos, hay ETA. Y en España no hay más que un Frente Popular, que es a lo que hay que buscar una alternativa. Y también ha hablado de NEOS. No sé si podría contarnos qué es NEOS. Bueno, NEOS es probablemente la última lección de mi vida, que fue: hay que hacer una alternativa cultural sobre fundamentos cristianos. Yo había fundado una fundación, Valores y Sociedad. Yo presidía una red European Ideas Network, que era la del Partido Popular Europeo, una de las más potentes. Fundé también la Federación One of Us, en defensa de la vida en Europa. Había estado en el diálogo transatlántico en valores. Pero al final he dicho, no, lo que hay que hacer ya es pasar al salto de lo que es una alternativa. Hay que especificar la alternativa. Hay que definir una alternativa, digo cultural, porque no hablo de política. Nosotros no estamos en política ni estamos en un partido. Ojalá dentro de 20 años esa alternativa cultural sea partido político, porque será señal de que ya hay una capacidad de articular una mayoría. Hoy hay que articular minorías creativas, auténticas, sobre los fundamentos cristianos. Pues ya para terminar, don Jaime, me gustaría, pues eso, terminar preguntándole y a ver si puede reflexionar un poco sobre ello. Y es que hace siglos el Imperio Español pues fue el más grande del mundo, no se ponía el sol. Hace unos 50 años tengo entendido que España llegó a ser la 8ª potencia industrial del mundo. Ahora mismo no sé dónde estamos, pero ¿usted piensa que España podría volver a ser un gran imperio, un gran país, etc.? Mire, siempre se definen dos, la potencia y el acto, como en filosofía. Potencia y idea. Potencialmente España tiene una fortaleza gigantesca, pero nos hemos olvidado de ella. Por la hispanidad. Por la lengua, por ejemplo, por la hispanidad. Porque ¿cuál es la otra alternativa globalista o global o globalizadora en el mundo? La hispanidad. Y entonces, ¿pero cómo no nos damos cuenta de eso? ¿Cómo no nos damos cuenta de que tenemos una historia, una nación y una posibilidad en el ámbito cultural de primera magnitud? Pero no queremos entenderlo. No queremos comprenderlo. A veces nos avergonzamos de nuestra historia, desconocemos nuestra historia, somos unos ignorantes de nuestra historia. Claro, y cuando uno desconoce su historia, se olvida de lo que tiene que dejar a las siguientes generaciones, se olvida del futuro. Pero nosotros tenemos una historia
de la que nos tendríamos que sentir tan orgullosos. Es evidente que, como todas las naciones o incluso las potencias, claro que hemos cometido errores múltiples. Siempre es el ejemplo de lo que sucede con un elefante y un ratón cuando tú le metes en un lugar lleno de productos. ¿Quién va a hacer más daño? Pues por supuesto el elefante, porque es más grande, es más voluminoso. Occidente ha sido mucho más voluminoso que los demás, España ha sido más voluminoso que los demás, con lo cual hemos destrozado más cosas. El ratón, mucho más perverso que el elefante, no produce esos daños. Claro que nosotros hemos cometido torpezas, errores, pero que duda cabe, tenemos que en un sentido objetivo estar muy orgullosos de la historia que tenemos. Y especialmente lo dice un vasco como yo, que parece mentira que no se entienda el papel tan importante de los vascos en España y en la fe, igual que los catalanes, que han sido dos referencias esenciales. Y sin embargo, ahora, sin olvidarnos que éramos extremidades de Castilla y León y de Aragón. Es decir, que es eso de que nosotros seamos nacionalidad histórica. Será mucho más antes Castilla y León y Aragón, pero quiero decir, si es lo mismo, lo importante es que tengamos el sentido de nuestra historia, de nuestra potencia cultural, de que tenemos la lengua, que es la que más crece en las últimas décadas en el mundo, y tengamos confianza en nosotros mismos, y que entendamos que en el ámbito moral, espiritual, religioso, llamémosle como queramos, España no ha sido cualquier nación, ha sido una nación relevante. Pues eso es todo, don Jaime Mayor Oreja, exministro de Interior, presidente de NEOS. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Si te ha gustado esta entrevista, tenemos otra por aquí que te va a encantar. Muchísimas gracias. A la de 3.